viajando, tuve un viaje de trabajo, pero pues entonces aprovechamos para adelantar temas del módulo 4. Me disculpo, estoy un poco resfriado, pero pues bueno, vamos a avanzar con la clase. El tema del módulo 4 tiene que ver con distribución y estrategias para la difusión del podcast, y por ende esta primera clase pues es fundamental. Todas son fundamentales, pero esta en particular porque ya aprendimos a editar el video, ya aprendimos las herramientas para procesar ese video, para capturarlo, para hacer remotos para el podcast. Ahora tenemos que empezar el proceso de subir nuestro podcast, publicarlo y distribuirlo, como un paso esencial para luego ahí sí pensar en todas las estrategias que podemos aplicar. Lo que vamos a ver hoy es fundamental en el podcasting. Es la parte más técnica. Lo de hoy es la parte más técnica, pero sin esa parte no estaríamos haciendo mucho en el tema de podcasting. Entonces es fundamental revisarlo, y es cómo finalizar el audio para llevarlo a publicación. Entonces aquí en la presentación que encuentran en la pantalla, que se llama finalizar el audio para publicar, vamos a empezar con las herramientas de distribución de podcast. Lo primero es alistar el producto para su publicación. Si bien ya editamos, mezclamos en nuestra plataforma, hicimos todo el proceso de finalización, el siguiente paso es la publicación. El siguiente paso es la compresión del archivo y escoger el tipo de archivo apropiado para ese proceso. ¿De acuerdo? Segundo. No se trata, este punto de partida es fundamental y es muy polémico. No se trata de tener la mejor calidad, sino la más eficiente. ¿Qué hablamos con eficiencia? Es que a veces somos muy románticos con la calidad del archivo y queremos subirlo en la mejor calidad posible para que la gente lo escuche con la mayor fidelidad posible. Es probable que esa sea una muy mala estrategia y lo que termine causando es deserción de nuestros oyentes. ¿Por qué? Porque y sobre todo para consumidores de habla hispana o de Latinoamérica, cuyos mercados usualmente no son los de las mejores conexiones de banda ancha. Si la conexión de mi teléfono móvil, si mi plan de datos, si aquello que uso para navegar se va a ver afectado por la calidad del audio, porque el archivo es muy pesado, deserto como usuario. No voy a seguir ese podcast. Es muy probable que tome la decisión de irme al siguiente podcast si el podcast que estoy escuchando me consume toda la información, me consume todo mi plan, y se demora, o hay delay, o lo empiezo a reproducir y se queda colgada la reproducción. Por ende, queremos calidad, pero en la ecuación tiene que haber un equilibrio entre calidad y eficiencia. Para llegar a eso, es fundamental también ver las especificaciones del tipo de audio, como pueden ver en la pantalla. Por favor, cualquier pregunta, no duden en hacerla, porque este es un tema muy técnico, pero es tan técnico como es de importante. El tipo de archivo. Hay muchos tipos de archivo de audio. El archivo, si editáramos nuestro audio en la versión original del tipo de archivo, sería formato WAV, que no está ahí, W-A-V corta. Ese es el formato más completo en cuanto al tipo de archivo. Pero lo que hacemos circular por internet es un archivo de compresión. Y en la pantalla encuentran 4 tipos de archivo de compresión.
en la columna de la izquierda. MP3, que es el que conocemos más popularmente. Hay un segundo que es muy bueno, que es el AAC o M4A. Este es un tipo de archivo que se creó para la plataforma de Apple y es particularmente de la tienda de iTunes Music, pero eso lo hace un poco menos popular, pero de todos modos es el segundo tipo de archivo más importante que se consume en Internet de audio. Luego está el Windows Media Audio, WMA. Es otro formato de compresión, pero puede tener problemas en ciertas plataformas. Por ejemplo, aquellas en las que no haya tanta compatibilidad con Windows. Y el cuarto, que es el más difícil, es el OGG, que es un tipo de archivo más relacionado con un tipo de compresión de audio que hacen los celulares. Cuando ustedes graban a veces en WhatsApp, cuando graban en WhatsApp un audio, ese audio se graba en OGG porque es mucho más liviano, es una compresión más fuerte, pero al ser más fuerte la compresión, es más liviano el archivo y es la razón por la que funciona muy bien en WhatsApp. Pero sacrifica calidad. En amarillo, en toda la pantalla en amarillo, las mejores opciones son las que están en ese color, en amarillo. ¿Alguna pregunta hasta ahí sobre el tipo de archivo? ¿No hay ninguna pregunta? Ok. Por ende, el tipo de compresión recomendado es el MP3. Es el tipo de archivo que nació con la cultura de la difusión de música en Internet. Y de ahí es que obtiene el podcasting como su espacio de ser, su plataforma, su ritmo de vida, es a partir del MP3. Por ende, la compresión de archivo que vayamos a buscar, el ideal es que sea MP3. Suena a obviedad, pero es importante aclararlo porque, por ejemplo, el OGG es un tipo de archivo que muchos programas no leen. El AAC es, como les decía, un tipo de programa, un tipo de archivo más cercano a las plataformas de Apple. Pregunta Miguel, ¿las plataformas dan preferencia según la calidad del audio a la hora de aparecer en buscadores? No sobre la forma de aparecer en los agregadores, no tiene que ver el tipo de archivo ni la calidad del archivo. Miguel pregunta, ¿sea mayor o menor calidad de audio? No hay privilegios sobre la calidad de audio. Eso lo hace YouTube con los videos. YouTube privilegia los videos de más alta calidad para que sus consumidores pues vean muy buenos videos y muy buena oferta. Pero en el audio ese requerimiento no es tan específico. Por ende, no va a haber un problema sobre el tamaño del audio o la calidad del audio para privilegiar una escucha. Digamos, no ha llegado a ese nivel de calidad, de separación pues de calidad o de algoritmo. Esa es la parte fácil de la charla de hoy. Luego empieza a complicarse un poco. La compresión. Y aquí empezamos a hablar de bitrate. Bitrate es, digamos en términos prácticos, la compresión, las muestras de compresión de los bits de información a los cuales se lleva un audio. Cuando yo digitalizo un audio, lo que hago es que lo convierto en información digital, de ceros y unos. Para ajustar la compresión a una compresión más fuerte o a una compresión menos fuerte, entre más alto sea el bit rate, menos comprimido está. Lo voy a poner un ejemplo de la siguiente manera. El sonido de un CD, de un disco compacto, sería que es una compresión ya en sí misma. Su compresión es equivalente a 300 kilobytes por segundo.
Ahí están viendo ustedes cuatro mediciones de kilobytes por segundo. 192 kilobytes por segundo, 160 kilobytes por segundo, 128 kilobytes por segundo en estéreo y 64 kilobytes por segundo, que es la mitad de 128, en monofónico. De 64 kilobytes por segundo hacia abajo significa que baja la calidad y que es monofónico. El ideal de compresión de un archivo de podcast es 128 kilobytes por segundo. Es el formato de archivo que logra el equilibrio entre rendimiento de la velocidad de internet y calidad del audio. Digamos, si uno cultiva el oído para detectar formas de compresión, después de un tiempo es capaz de darse cuenta de la diferencia de calidad en una canción, al escuchar una canción, entre 128 y 192 kilobytes por segundo. Pero realmente, cuando estamos hablando de voces grabadas, solamente voces grabadas, no necesitamos una mayor calidad que 128 kilobytes por segundo. Es la recomendación. De hecho, cuando ustedes compraban una canción por iTunes, esa canción de iTunes iba en 192 kilobytes por segundo. Perdón, en 160 kilobytes por segundo. La música que se oye a través de streaming, por ejemplo, Deezer, Spotify, Apple Music, toda va en 128 kilobytes por segundo, a menos que sea un servicio premium. Toda la música que escuchamos va en 128 kilobytes por segundo. Por ende, la compresión recomendada para podcasting es 128 kilobytes por segundo. No sé si hay preguntas hasta ahí. Ok. Luego viene la frecuencia de muestreo. Toda esta información suena muy técnica, pero realmente es información que les van a preguntar en el momento de terminar el archivo. Es decir, el programa, el software, les va a preguntar este tipo de información, justo lo guardan. En el software de Hindenburg, por ejemplo, cuando ustedes graban en la versión Hindenburg Journalist, o sea, para periodistas, él les pregunta, ¿usted quiere el audio de alta calidad, de media calidad o de baja calidad? Es decir, le hace uno la pregunta muy fácil. Y la razón es que alta calidad se refiere a 192 kilobytes por segundo, mediana calidad se refiere a 128 kilobytes por segundo y baja calidad se refiere, creo que a 96 kilobytes por segundo. Y ahí hay una indicación técnica que es constant bitrate o bitrate constante. Hay dos opciones de bitrate, variable bitrate, o sea, bitrate variable o bitrate constante. Vamos a escoger la opción bitrate constante. Significa que no va a alterarse el archivo a distintas versiones de compresión, sino solamente a la versión constante de 128 kilobytes por segundo. Se puede comprimir a 192 kilobytes por segundo y nuestro audio es de muy buena calidad. Estamos pensando en que es un podcast de música o que tiene muy buena música y queremos destacar esa calidad de esa música. Pero aún así, el rendimiento va a ser más complejo y hay las plataformas a las que subimos el audio, nosotros podemos subirlo de muy alta calidad y la plataforma automáticamente le va a bajar la calidad. Automáticamente. Bueno, preguntas ahí sobre la compresión. ¿Hay alguna pregunta? Está muy difícil el tema.
No, bueno. Frecuencia de muestreo. Esta es otra pregunta que le hacen a uno al grabar, pero recuerdo que yo les mostraba en el video que ustedes vieron, en los videos que hicimos de podcasting sobre el software de edición. Ahí se puede ver cómo se graba la frecuencia de muestreo o sample rate. Voy a pasarme a la siguiente diapositiva un minuto simplemente para mostrarles a qué me refiero con el constant bitrate, perdón, con la frecuencia de muestreo. Si ven en la gráfica, 44.100 kHz por segundo, perdón, es la calidad que tiene el sonido de un CD. La digitalización de la frecuencia de muestreo en más bajos kilohertz da ese fenómeno que ven abajo. Es como si viéramos nuestro audio en una forma pixelada. Es como si la información se mostrara en más pequeños fragmentos para llegar a una mayor compresión, pero imagínense si nuestra onda de audio fueran esos cuadritos como los estamos viendo ahí. Ahí, si ven en la gráfica, hablan de VoIP, que es el tipo de sonido de voz que tenemos cuando hacemos, por ejemplo, una llamada por WhatsApp. Cuando llamamos por WhatsApp o incluso cuando hablamos por Skype, usualmente la voz está en calidad VoIP. Y cuando vamos a ver la calidad del audio, pues no tiene todos los matices, todo el rango de la calidad del audio. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, bueno. Entonces, esa es la compresión del audio. Voy a devolverme a la gráfica. Vamos a buscar que nuestra frecuencia de muestreo sea siempre de 44.100 kHz o, si es monofónico, de 22.050 kHz. Cuando grabamos llamadas telefónicas en aplicaciones que graban en nuestro celular, ellas graban a 8 kHz. Pero vamos a buscar que nuestros audios, nuestro producto final, esté sobre la base de 44.100 kHz. Todo esto lo pregunta el programa. Tamaño del archivo. Cuando comprimimos a 128 kilobytes por segundo, un minuto de audio es equivalente a una mega de archivo, de peso del archivo. Es decir, si nuestro podcast dura 30 minutos, nuestro archivo va a pesar 30 megas. Si comprimiéramos a 192 kbps, nuestro archivo de 30 minutos pesaría fácilmente 40 a 45 megas. Y eso es muy pesado para un audio que va a descargar la gente. Hay que ser considerado con el usuario y pensar que si va a consumir mucha información de su celular, es probable que no quiera guardar un archivo de 45 megas, sino de 30 o de 28 megas. ¿Preguntas sobre el tema del peso del archivo? Lo recomendable en tamaño sería que si vamos a comprimir a 128 kilobytes por segundo, por ende va a pesar una mega o incluso un poquito menos de una mega por minuto. Si nuestro podcast es de 10 minutos, va a pesar 10 megas, que es un peso relativamente decente. Miguel pregunta, no entendí, no sé si no entendí mal, sea cuál sea el peso y la calidad, igual Spotify le va a bajar la calidad. Exactamente, sí señor. Sí, Miguel. En Spreaker, que es el audio que nosotros hemos estado compartiendo, si yo lo subo a 192 kilobytes por segundo,
él lo va a transmitir a 128 kilobytes por segundo. Es decir, por mucha calidad que queramos meter, él lo baja. No significa que otras plataformas no lo hagan completo. Por ejemplo, hay agregadores especiales que tienen acceso a audios de 192 kilobytes por segundo, pero se usa principalmente para compartir música, no para compartir podcasting. Entonces, sí, en efecto, yo lo puedo aumentar muchísimo y seguramente en la mayoría de plataformas lo van a ver a 128 kilobytes por segundo. ¿Qué pasa? Hay unos servicios premium de Spotify y de otras plataformas de audio de alta calidad. Si yo lo subo en 192 kbps, quien es usuario del podcast, perdón, de Spotify o de Deezer de alta definición, de alta calidad, puede escucharlo en 192 kilobytes por segundo. ¿Alguna otra pregunta? Sé que es un tema muy técnico, pero es un tema muy importante. No, si no hay preguntas. Fíjense que en la versión en la parte de abajo de la gráfica está la versión monofónica. ¿Cómo se vería esto en versión monofónica? En versión monofónica, si comprimiera a 64 kilobytes por segundo, significaría a 22.050 kilohertz. El peso del archivo sería menos de la mitad de una mega por minuto. O sea, que un podcast de 10 minutos pesaría 5 megas o menos, 4,6, sí, 0,4, 0,5 megabytes por minuto, es decir, 10 minutos pesarían 5 megas. Y esto es interesante porque, por ejemplo, si mi podcast no tiene música, si es solo alguien hablándole al micrófono, uno podría hacer el podcast monofónico, porque nuestra voz no se oye estereofónica. Nuestra voz es una sola fuente de audio, no es como instrumentos musicales, entonces nuestra voz podría ir monofónica sin ningún problema. Así que un podcast monofónico no estaría mal. Si mi podcast tiene música y quiero pasar una canción o algo así, seguramente tendría que buscar no monofónico sino estereofónico. Y ya para terminar de complicar aún más las cosas, está la profundidad de bits. Este realmente no lo pregunta el software. El software no nos va a preguntar qué profundidad de bits. Pero quiero comentar lo siguiente. En algún momento había dicho que las grabadoras de periodista podían grabar en 24 bits y en 16 bits. Evidentemente, la calidad de audio capturada en 24 bits es mucho mejor. La calidad en 16 bits es mediana, está bien. Y cuando una grabadora de periodista dice que graba en 12 bits, es mejor no comprarla. Es mejor no comprar una grabadora de 12 bits. Si el audio en algún momento me dice que está en 12 bits, es importante hacer cambios o empezar el proyecto nuevamente, porque lo mínimo es 16 bits, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la cifra realmente más importante y es la que termina definiendo todo? La compresión a 128 kilobytes por segundo. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Bien, creo que después de eso ya me han entendido un poco este problema. Esa es la digitalización, es una ilustración de cómo se ve digitalizado un archivo. Es una forma de imaginarlo, obviamente, no es que se vea así, pero digamos es una forma de imaginar cómo se ve la onda del audio cuando está digitalizado con calidad de VoIP o con una calidad bien bajita. ¿De acuerdo? Bueno.
Siguiente. Metadata. Este es otro tema importantísimo. Ya pasamos por el tipo de archivo y la compresión. Ahora viene la metadata. ¿Qué es la metadata? Es información que yo incluyo con mi archivo y es la manera como va a viajar ese archivo a través de las redes, llevando la información de autor, el nombre del podcast, nombre del episodio del podcast, etc. Usualmente creemos que cuando subimos, y por ejemplo lo que hace uno con Spreaker, uno escribe ahí el título y escribe una descripción. Esa no es la metadata. Metadata refiriéndonos como información interna del archivo. Esa no es la metadata. La metadata es información que viaja unida al archivo MP3. El MP3 tiene la capacidad de llevar información interna. ¿De acuerdo? Así que, si bien yo puedo alimentar muy bien la información en Spreaker o en otra plataforma, tengo que procesar la metadata. Entre otras cosas, ¿por qué? Hay plataformas de las cuales uno puede descargar los archivos MP3. Si alguien descarga mi archivo MP3 y se lo lleva a su iPod, no tiene la información que estaba en Spreaker. ¿Sí me hago entender? Es decir, no viaja con él la información que estaba en la página web o que está en Spotify. En cambio, sí viaja con él la información que está en el iPod, en el archivo. Seguramente les ha pasado, si usan iPod, en la época anterior en la que el iPod era archivos de MP3 que uno bajaba al computador, a veces uno lo conectaba al carro y no le desplegaba la información correcta del autor de la canción o del nombre del álbum, o etcétera. No sé si les pasó eso alguna vez. Eso tiene que ver con no llevar una metadata correcta. Cuando hablamos de metadata, hablamos de etiqueta ID3 o ID3. Es un formato de archivo de la metadata. Dice ahí archive, pero bueno, la metadata del me quedó ahí mal escrito. La metadata del archivo es fundamental. Ya, segundo. En la pantalla van a ver dos tipos de visualización de las etiquetas ID3. Por ejemplo, la versión de la izquierda, que incluye los detalles, es que como cuando vemos los detalles de un archivo en el explorador de archivos del computador, de la misma manera se despliega una ventanita con la información de la etiqueta ID3. Ahí por ejemplo, no hay una opción de podcast. Más allá de que en género le podemos poner podcast. Por ende, oído esta información. En donde dice nombre de la canción, vamos a poner el nombre del episodio. Y en donde dice álbum, vamos a poner el nombre del show, del programa, de mi podcast completo, del podcast que tiene todos los episodios. Si fuera Serial, mi podcast, en álbum pondría Serial. Y en Songname pondría el nombre del episodio 45, con el nombre del episodio. En artista, el autor del podcast. Y en género, ponemos la opción podcast. Todos los editores de etiqueta ID3 que fueron diseñados para música incluyen la opción de género podcast. También hay otra información vital, como por ejemplo el año y otros comentarios. Por ejemplo, derechos de autor. En comentarios uno podría ingresar
para el uso de este episodio debe consultar por derechos de autor a tal persona. Eso sería fundamental como para crear una marca o incluso poner, como aparece a la derecha, una dirección web de referencia. Esto es como una marca de seguridad, porque incluso hay gente que se lleva los audios y los vuelve y los publica en otro lado. Entonces la etiqueta ID3 ayuda a identificar quién fue el autor del audio y todo eso. ¿Preguntas hasta ahí? Margarita, sí, esa información permanece. ¿Qué podría pasar? Que alguien abra el archivo en un editor de Audition, por ejemplo, o Audacity, copie esa onda y se la lleve a un archivo nuevo y guarde un archivo nuevo. Ahí no quedaría la etiqueta, no se pasaría la etiqueta. Pero si alguien baja mi MP3 y lo pone en otro lado, ese MP3 lleva la etiqueta del autor. La etiqueta viaja con el archivo. Si quien quiere falsificar o robarse mi podcast de alguna forma, copiando el audio y llevándoselo a otro audio, pues ahí no, con ese no viajaría la etiqueta. La etiqueta viaja con el archivo base MP3 al cual fue ligada. Esta es una ventana, estoy en Audition y en las opciones de metadata salen otros formatos. De metadata. Hay un montón de formatos de metadata, pero ID3 es el más popular, es el más universal, es ID3, ¿de acuerdo? Audition permite crear la metadata. Hay software especial en Internet para crear metadata de archivos, pero ya vamos a ver que, pero ya lo vamos a ver más adelantico, los programas de edición lo pueden hacer. Esta ventana que estamos viendo aquí, que dice Chit Chat Across the Pond, me permite agregar una fotografía. No quiero que detallen acá, donde en la parte de abajo donde dice size 1400 por 1400. ¿Se acuerdan que en el trabajo de la clase anterior vimos las imágenes que el mínimo era de 1400 píxeles, 1400 píxeles de definición por 1400? Ahí es donde vamos a agregarle la imagen al episodio. Y a la derecha de este cuadro vemos cómo le podemos ir agregando artista, álbum, episodio, etc. Vemos en información que el editor nos pone el formato de archivo. Pregunta Mayela, ¿es al momento que vamos a publicar el podcast? Es al momento en que vamos a guardar el archivo que hicimos en nuestro software. Es decir, estamos en Audition, o en Audacity, o en Hindenburg, o en otros programas, y vamos a exportar el archivo MP3 al computador, es decir, a guardarlo en el computador. Ahí hay una opción de metadata. Si no tenemos la opción de metadata ahí, hay el mejor programa para hacer esto se llama iTunes, que es el programa para Apple y para Windows que hizo Apple, que va a salir de circulación. iTunes va a salir de circulación. Ya la gente, como está comprando menos canciones y todo eso, y si está haciendo más streaming, iTunes va a salir de circulación. Esta es una manera de editar, pero fíjense la información que está incluida en esta ventana. Aquí a la derecha donde dice información dice ubicación del archivo, tamaño 20 megas, tiempo 42 minutos, significa que pesa 20 megas y es 42 minutos, claramente es un archivo monofónico. Si ven donde dice bitrate 64 kbps, kilobytes por segundo, y
donde dice CBR, no se asusten, eso lo que significa es bitrate constante, constant bitrate, que era lo que hemos visto al principio en la primera diapositiva, en la diapositiva anterior. La frecuencia de muestreo 44.100, canales monofónico, y bueno, hay otro montón de información aún más técnica. De hecho, ahí hay una cuestión que va tag version. Tag version dice B corta 2.3. Hay unos softwares de etiquetado que tienen diferentes versiones. La versión de este etiquetado es 2.3. Por ende, ahí es como tenemos. Fíjense que este creador de etiquetas tiene una cosa muy interesante, que es el copyright. Y aquí es donde hay que tomar decisiones. Si mi podcast se puede, yo permito que mi podcast sea usado por otros autores bajo cita, sin necesidad de cobrarles por derechos de autor, yo podría poner en copyright una anotación como la que dice ahí, Creating Commons Share and Share. Es decir, yo podría decirle a otros usuarios, pueden tomar mi archivo y lo pueden usar como quieran, remezclarlo, reeditarlo, recortarlo si quieren. Hay gente que quiere hacer eso. Probablemente no nos parezca lo más indicado, pero sí, hay gente que quiere compartir el archivo para que alguien más lo remezcle y todo eso. Lo hacen mucho los artistas, principalmente con su música, pero en el podcasting también se podría hacer. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? Sé que es un tema muy técnico, pero es importantísimo. Es un tema muy importante. Listo, voy a pasar a la siguiente diapositiva, pero quería ver que este archivo que están viendo ahí, del chit chat, es hecho en monofónico a 64 kilobytes por segundo, con una frecuencia de muestreo de 44.100 y pesa, siendo de 42 minutos, pesa 20 megas. Si fuera a 128 kbps, pesaría 42 megas o 40 megas. ¿Listo? Esta es la buena noticia. Audacity, Audition y otros softwares incluyen el editor de metadata directamente en el archivo, como lo ven ahí. En el momento en el que ustedes van a exportar el archivo en MP3, y aquí quiero que vean el pantallazo del Audacity, en la parte de atrás donde está una onda que es una onda de un par de ruidos ahí, dice monofónico a 44.100, incluso dice una cosa muy interesante, a 32 bits por segundo. O sea, tiene una muy alta definición, pese a ser monofónico. Y me sale una ventana de editar metadatos. Ahí en artista pondría el nombre del autor del podcast, Carlos Solano, el nombre de la pista, ya te explico mañana, el nombre de la pista es el nombre de mi episodio, el título del álbum sería el nombre de mi programa y el número de pista pues sería el número del episodio. Mayela y para todos. Cuando ustedes tengan el archivo ahí listo para finalizarlo, en el menú de arriba, donde dice archivo, van a decirle exportar. Y al decirle exportar, como MP3, ahí les va a preguntar, los metadatos. Les hace esta pregunta de estas herramientas, ¿de acuerdo? Ahí me da opciones como poner los géneros, editar los géneros y todo eso. Es muy fácil de manejar, pero es algo a lo que hay que prestar atención, porque si no queda un archivo sin metadata y no es el ideal. Preguntas hasta ahí sobre etiquetado, sobre etiquetas y metadata.
¿Qué versión tengo de Audacity yo? A ver, es una buena pregunta. No sé qué versión tengo de Audacity. Hay para Windows 10, hay una Audacity que ya viene con unos complementos incluidos. Audacity. Yo tengo la versión, no me dice qué versión tengo, la verdad. Sí, perdón, 2.3.2 es la versión de Audacity que tengo y esa es la versión que incluye metadata. Mayela, al exportar como archivo MP3, te va a preguntar por la metadata. Es probable que te pregunte por un componente que se llama, lo voy a escribir aquí en la pantalla. Creo que es así el nombre del archivo. Es un componente que pide el programa para poder exportar el archivo en MP3. Es como si le faltara un componente al programa, entonces hay que descargar ese componente, seguir las instrucciones de instalación y él va a permitir pues hacer todo ese proceso. Audition pues tiene su editor de metadata y que otros no, pues básicamente todos tienen editor de metadata. Ahora vamos al hosting. Este es otro tema importantísimo. Ustedes en sus medios de comunicación se van a enfrentar siempre a esta discusión con su equipo de desarrollo. Siempre va a haber alguien que diga, ¿por qué no más bien guardamos los archivos en nuestro servidor de nuestra página web? Sea, por ejemplo, en nuestro caso, por ejemplo, el servidor de internet del tiempo.com. Aquí nos pasó, aquí un ingeniero dijo, no guardemos eso en un software externo, en un hosting externo, guardémoslo en nuestros servidores propios. Suena seguro en teoría, suena lógico, no es lo más recomendable. Lo recomendable es que el podcast tenga un tipo de servidor de hosting de almacenamiento propio de audio, porque esos hosting están diseñados para el ancho de banda que requiere el flujo de información de audio y video. Y nuestros servidores de nuestras páginas web no están adaptados a ese tipo de requerimientos. Además, las páginas de hosting lo que hacen es almacenar y ponernos inmediatamente el reproductor del archivo, lo que se llama el player. Entonces, en desarrollo de tecnología usualmente hablamos de para qué diseñar la rueda cuadrada cuando ya existe la rueda redonda. Y es así que recomendamos ir por la rueda redonda, que es, vamos a quien ya sabe de hacer hosting de audio y acudamos a ese hosting y lo aprovechamos. Si no, hay que desarrollar desde ceros una herramienta exclusiva de hosting y un reproductor, y eso es muy complicado para un medio de comunicación. Cuando hay servicios de hosting gratuitos o incluso pagos con mucha buena calidad y con muchas posibilidades que son muy baratos al final. Un plan de hosting de Spreaker puede valer $20, creo, $20 al mes, creo, o $15 al mes. Voy a revisar la referencia porque puedo estar confundido. A ver. Pero ustedes ingresan a Spreaker.com, les va a salir la opción y ya les digo cuánto cuesta un hosting de Spreaker. Los mejores, tal vez los mejores ejemplos, pero ya hay muchos, de Spreaker, perdón, de hosting, son estos 4. No sé si ya los habían oído mencionar. Spreaker sí, porque les he enviado archivos a través de Spreaker. No sé si ya los habían oído mencionar. Entiendo que uno de ustedes ya hace podcasting almacenado en Anchor.
iVoox, cierto, Miguel, iVoox es muy popular en España. Miguel usa Anchor y iVoox es muy popular en España. Eh, pero si yo recomiendo uno es Spreaker, no por ningún tema en particular, más allá de que es muy fácil de usar. Es muy fácil de usar y, por ejemplo, hay planes que comienzan con $6 al mes. $6 al mes me da 100 horas de almacenamiento de audio y podcast de hasta 45 minutos de extensión. Si pago $18 al mes, me aumentan perdón, 45 minutos de podcast en vivo y me da 500 horas de almacenamiento o 3 horas de podcast en vivo. Lester usa Spreaker en su medio. Nosotros aquí usamos Spreaker principalmente. iVoox es muy popular. Anchor también está haciendo cosas muy importantes. Yo sugiero Spreaker. Nosotros usamos la cuenta Anchorman, que es $45 por mes, que suena costoso, pero realmente la ganancia que da es muy importante, sobre todo en métricas. Cuando tú publicas tu información, tú publicas tu podcast, quieres saber cómo va la métrica de comportamiento de tu podcast. Eso lo vamos a ver más adelante en otra clase. Pero digamos, Spreaker tiene varios modelos en los cuales arroja métricas muy valiosas de comportamiento de nuestros episodios. Y no he hablado de SoundCloud, que es el cuarto. Lo puse como referencia, pero la verdad ya no se recomienda usar SoundCloud por varios motivos. Uno, el almacenamiento es un poco más desorganizado que el de Spreaker o Anchor o iVoox. Dos, SoundCloud intentó volverse más una red social que un hosting. Al integrar las opciones de redes sociales, que sonaba muy interesante, descuidó otros frentes acerca de RSS, que es un tema que vamos a ver más adelante, y otras cosas. Pero el más grave de los tres factores, el más grave es que SoundCloud ya ha dado luces de que probablemente deje de existir. O sea, ha entrado en varias crisis y en 2 ocasiones ya han anunciado la posibilidad de cierre. Imagínense donde uno tenga el podcast almacenado en SoundCloud y un día diga que ya no lo van a seguir hospedando. Sería muy grave porque habría que hacer una migración de hosting de los archivos viejos del hosting y todo eso sería dramático para un podcast. ¿De acuerdo? ¿Preguntas sobre estos 4 o cualquier servicio de hosting? Bueno, perdón por la gripa. Listo. Este tema que vemos en pantalla es también suena muy técnico, pero si no lo hacemos, no hay podcast. Sin feed no es podcast. Ustedes preguntarán por qué. Uno piensa en el podcast como un archivo de audio que se sube a la red. Realmente ese es solo la primera o la punta del iceberg de lo que es el podcasting. Realmente la fortaleza del podcast está en la distribución, más que en el archivo, en el formato. La fortaleza del podcasting está en la distribución, que pueda llegar rápidamente y sobre todo que me actualice alertas cuando hay un episodio nuevo. El feed es el que permite que a mí me lleguen alertas cuando hay episodios nuevos. El feed es el que permite que si alguien encontró mi podcast en mayo, siga mi podcast y siga las actualizaciones en septiembre, después de varios meses, y cuando vuelva a publicar un episodio, mi usuario sepa
porque se le actualiza automáticamente en el dispositivo en donde escuche los podcasts. Ahí se le va a actualizar automáticamente el nuevo episodio. Si yo no hago feed, no hay podcast, porque la gente llegaría accidentalmente a un episodio y no vuelve a llegar a mis siguientes episodios. El feed, que es básicamente la fuente de, ¿cómo decirlo?, de inscripción o de... Sí, es como una dirección web que me permite inscribirme y seguir a un podcast. RSS es un concepto que se llama Real Simple Syndication o Really Simple Syndication, que es la sindicación simple, es, ¿cómo lo explico de manera fácil? Eh, es una manera sencilla de hacer seguimiento de un contenido que es dinámico. Cuando hablamos, por ejemplo, de HTML, las páginas web HTML sencillo, pues usualmente son páginas estáticas. El feed es una página dinámica que lo que hace es que actualiza la información constantemente conforme yo la voy publicando. ¿De acuerdo? Sin feed no hay podcast. ¿Se acuerda que hemos compartido unos ejercicios? Que está el ejercicio de Henry, el ejercicio de Miguel, el ejercicio de María y Sofía, nuestra prueba de micrófonos. Todo eso, para todo eso se creó un show que se llama pruebas SIP. Es decir, si yo mirara las etiquetas de nuestro podcast, donde dice título de canción, que sería el título del episodio, sería Ejercicio Zencaster, María Martínez y Sofía. El título del álbum, en mi etiqueta, sería Pruebas SIP. Y el autor, pues supongo sería Carlos Solano, ¿de acuerdo? Porque es quien creó la publicación. Ah, de hecho ahí dice caja de resonancia, que es mi correo electrónico de Gmail, con quien creé la cuenta en Spreaker. Caja de resonancia. En el etiquetado también puedo poner categorías. Y ahí está puesto categoría News and Information. Pero debajo de esa información, ustedes ven un botón anaranjado que ahí en la fotografía está activado que dice RSS o RSS Feed. Si yo pulso el RSS Feed anaranjado, me va a desplegar la dirección web que están viendo en la pantalla. https://www.spreaker.com/show/326802340/episodes/feed. Si yo les pasara esa dirección, de hecho se las voy a pasar en este momento. Un segundo, por favor. Profile. Shows. Quiero que ustedes lo hagan, ustedes mismos lo hagan manualmente en sus computadores. Ingresen a esta, a esta dirección que va a poner en el chat. Entren a esa dirección. ¿Ya ingresaron a la dirección? Y no puedes hacer clic encima, Miguel. Bueno, entonces lo voy a poner la dirección en el chat de WhatsApp, ¿de acuerdo? Ahí está la dirección en el chat de WhatsApp.
Si quieren, haciéndolo en su celular o en el computador, donde quieran, hagan clic en la dirección que está en WhatsApp. Ahí les debe salir la página web de, no, una página web normal de Spreaker, ¿verdad? Y que tiene un show que se llama Pruebas Zip y toda la cosa. Me da la opción de hacer play, me da la opción de compartirlo en Facebook, de Twitter, de embeberlo, que es un tema complicado. Ya vamos a hablar de qué se trata el embebido en otra clase. Y está el botón anaranjado que dice suscribirse a RSS Feed compatible con Apple Podcast. Hagan clic en ese enlace RSS y les va a abrir la dirección que les acabo de comentar. Es una dirección rara, es una página web que sale con una ventana que dice reciba notificaciones de Spreaker, de las actualizaciones de Spreaker. Si pulsan el botón verde, porque les sale un botón verde, se van a suscribir inmediatamente en Chrome, en mi caso, en Chrome, en Google Chrome, o en el explorador en el que estén, se suscribirían al podcast y les llegarían las actualizaciones de los episodios constantemente. Mayela, está en el chat de está en el chat también de, de WhatsApp y está en la pantalla en este momento que estamos desplegando. ¿Cómo les fue? Problemas con WhatsApp. Bueno, no hay problema. Estoy viendo quiénes están en la clase. De acuerdo. El hecho es que en mi caso, no sé si porque es Mac, me apareció un código HTML. Ok, sí, es un código, lo que hay de fondo es un código de programación. De hecho, a nosotros nos saldría, nos sale si cerramos la cajita de información que nos aparece a quienes estamos en PC, nos aparece el mismo, dice XML file. Este es el tipo de archivo, lo voy a escribir en el chat. Los archivos RSS son tipo de archivo XML. No se preocupen por eso porque suena muy técnico. Lo que sí es que la dirección del feed, es decir, esta dirección que yo les estoy poniendo aquí en la pantalla, en el chat, perdón, esa dirección de feed en este momento, si yo la llevo a iTunes o si la llevo a otro agregador, que ya vamos a ver los agregadores, puedo suscribirme automáticamente. Sí, Miguel, ese imagen que te llegó es la que es. Dice, este archivo XML no aparece relacionado con ninguna información. Sí, es normal. Así se debe desplegar. Así como lo estás viendo es como se debe desplegar. Esa dirección web, si quisiéramos, del feed, si quisiéramos, la podríamos copiar y nos podríamos llevarla a un programa de suscripción automático que nos permita seguirlo. En los agregadores, que ya vamos a ir a los agregadores. Primero estamos hablando del host. Resulta que Spreaker, por ejemplo, tiene un botoncito en la configuración que si yo lo activo, él inscribe ese feed automáticamente en Spotify, en Deezer, en iTunes, o sea, Apple Podcasts. ¿Qué otro? Le está faltando otro agregador. Automáticamente significa que mi programa queda suscrito o inscrito en los agregadores. O sea, esto cada vez es más práctico. Pero
es la manera de conocer qué es ese botoncito RSS. De hecho, hay muchos servicios de noticias. Esto no es solo para podcast, hay muchos servicios de noticias que se actualizan a través de RSS y sirve muchísimo. Por ejemplo, en su momento Google News funcionaba como un RSS. Lo que hace Google News es tomar un RSS, de hecho, de las noticias y desplegar esas noticias. ¿De acuerdo? Preguntas hasta ahí. Sé que es un poco difícil, pero preguntas. No, no hay preguntas. Está muy complicado. Espero que no. Listo. Digamos, voy a volver un poquito. Tengo mi podcast y ya lo subo al hosting que escogí. Yo sugiero Spreaker. Tengo mi host de Spreaker. Subo el archivo al host de Spreaker, pero la gente no llega automáticamente a Spreaker. Es decir, nuestro usuario de podcast no llega a Spreaker. Spreaker solo me funciona como el hosting, solo me funciona como el servidor en el cual lo voy a almacenar. Pero para que la gente llegue a los podcasts, debemos llevarlo a agregadores. Miguel dice, yo uso iVoox como agregador para los podcasts que escucho y justamente me sirve para tener una sola plataforma de los podcasts que escucho. Perfecto, es decir, iVoox funciona como agregador. De hecho, Spreaker también funciona como agregador y como host también. Lo que pasa es que el verdadero gran agregador se llama iTunes. iTunes. Si no estamos en iTunes, no estamos. O dicho de otra manera, Apple Podcast. Si no estamos en Apple Podcast, no estamos en iTunes, no estamos en el mundo del podcasting. Esto es debatible, obviamente. Sí, Miguel, claro, como oyente de podcast, pero digamos que tú tienes un ejercicio juicioso como usuario oyente de podcast, digamos, es un trabajo más juicioso. Pero, por ejemplo, en iVoox no están todos los podcasts. Y si yo quiero tener acceso a la mayor cantidad de podcasts posibles, pues debería ir a la biblioteca pues, más grande, y la biblioteca más grande es iTunes. Es probable que si yo hiciera una búsqueda de podcast, de gastronomía, es probable que en iVoox me salgan 50 podcasts de gastronomía. Pero si me voy a iTunes, es probable que me salgan 5.000 podcasts de gastronomía. Entonces hay que estar en iTunes porque esa es la gran biblioteca. Y lo mismo pasa con Spreaker, y lo mismo pasa con Anchor, y lo mismo pasa con otros agregadores. Hay muchos agregadores, muchos agregadores. Las apps de los celulares son agregadores. Yo uso, en mi celular, uso varios agregadores de podcast. Por ejemplo, tengo, que soy Android, uso Podcast Go, que ya lo vamos a ver aquí en pantalla. Perdón. No lo vamos a ver en pantalla, pero yo uso Podcast Go, uso uno de National Public Radio que se llama NPR One, que incluye los de NPR. Mac, pues tienen una opción que se llama Podcast dentro de su pantalla, dentro de sus aplicaciones directas en el celular. Una de esas aplicaciones se llama Apple Podcast o Podcast, y ahí están básicamente. Lo que estamos viendo en pantalla en este momento es cómo se ve la librería de iTunes. Y eso parece, digamos, como una selva, ¿no? Actualmente, según un estudio que salió en estos días, hay en este momento 700.000 podcasts activos.
activos. Registrados hay más de 2 millones. Activos hay 700.000. Significa que hay gente que ha creado podcast y los ha dejado abandonados. Los inscribió en algún momento, pero los ha dejado abandonados. Pero activos hay 700.000 en Apple Podcast. O sea, eso es una competencia terrible. Así se ve más o menos. Fíjense la importancia de la imagen, del cover art. Quisiera preguntarles, en esa pantalla que están viendo ahí, ¿cuál les llama la atención? No alcanzamos a leer el nombre, pero ¿cuál les llama la atención? Elisa, sí, es que se ve a distancia. Dick también se ve totalmente a distancia. En cambio, por ejemplo, el segundo, el que va después de Game of Thrones, no tiene una ni idea de qué es. Y si ven que tiene varias, lo que hablábamos, rompe la regla de las 2 líneas de texto. Harmony es cuál? Harmony también se ve. Hay una foto de un personaje que es, supongo, se llama Jim Chatsky. Se ve interesante el de News Powerhouse Politics. Muy notorio por contraste de colores de David Gregory. Y no sé qué más ven ustedes. El de David Gregory se destaca por alto contraste. El de Dick, mensaje claro, tipografía en punto, lo que se necesita, lo que hablábamos. Y así podríamos continuar analizando. Pero ahí es donde almacenamos todos nuestros podcasts. Ese es el principal agregador. Otros agregadores se ven parecidos. Ya digo, es que ejemplo de hosting. Ahí lo que estaba diciendo era ejemplo de iTunes, de cómo se ve el iTunes. ¿De acuerdo? Estrategia de combate. Es mejor estar en el mayor número de agregadores posible. Qué bueno estar en iTunes e inscribir la dirección feed, el feed RSS, inscribirlo en iTunes, que es la manera en que uno se inscribe. Vamos a ver eso, cómo se hace, pero básicamente uno toma el feed y lo lleva a iTunes y le dice a iTunes, oiga, toma el feed. O de manera personal también en Spotify, yo puedo ir a Spotify y mostrarle el feed. Ellos evalúan, hacen un análisis de derechos de autor y todo, y publican en el podcast. Estos 3 que están ahí son 3 de los principales agregadores. Tal vez nunca habíamos visto los nombres de estos programas, pero frente a iTunes, estos 3 son como de los que más usan los usuarios de computador de Windows. Podcast Go, Gpodder, que tiene un logo terrible, y FeedDemon, que es pues otro agregador importante, muy técnico, muy para geeks, pero es un podcast, es un agregador interesante. Es como recomendable como agregador. La idea sería que si mi host no manda el feed automáticamente a estos agregadores, yo vaya a esos agregadores y ponga el feed, lo inscriba. Es un proceso que puede demorar unas semanas o una semana en que lo aprueben y todo ese tipo de cosas, pero hay que hacerlo. Como podcasters tenemos que llevarlo al mayor número de agregadores posibles. Toda esa presencia va a ayudar al podcast a ser más escuchado y a mejorar mis métricas y a llegar a más audiencia. Hay usuarios que no usan iTunes. Son pocos, pero hay usuarios que no usan iTunes. Pero pues hay que entonces llegar a las aplicaciones que probablemente estén usando. ¿De acuerdo? Listo. Preguntas hasta ahí.
Sé que es muy técnica la charla de hoy es muy técnica. Eso, si no guardamos la metadata bien, si no editamos el archivo en la compresión indicada, podemos hacer mucho esfuerzo desde lo creativo y perder el tiempo. Y no nos podemos dar el lujo de perder el tiempo después de haber hecho tan buenos podcasts. ¿Preguntas hasta ahí? Muy técnico. Sí, algo complejo. Sí, lo sé, pero es fundamental para poder hacerlo bien. Es salir de ese problema. Cualquier duda, pues hay unos manuales para hacer esto en internet, pero la explicación de hoy, que me corregirá Mario, queda grabada en una de las sesiones que queda grabada de la clase. Ahí ustedes cuentan pues con el resumen de toda la presentación y ahí está la presentación que les ayuda a hacer la guía. La manera más fácil, tal vez la fácil de hacer esto, tener un software que haga la etiqueta, por ejemplo Audition o Audacity, procesar ahí el archivo, subirlo a Spreaker y en Spreaker configurar automáticamente la posibilidad de enviar el feed a otros agregadores, ¿de acuerdo? De hecho, hay una pestaña en Spreaker que se llama Distribution. Si nos voy a volverme un minuto en la presentación. A ver, segundo, me volteo. Preview. Aquí, en esta ventana. Bueno, pero es que ahí no se ve porque está tapado, pero en la dirección de nuestro programa en Spreaker, al lado donde dice Edit, hay un botón que dice Distribute. Tal vez no les aparece a ustedes porque ustedes no son los que lo alimentan, pero si crean el podcast, les aparece el botón Distribute, ahí detrás de donde está, en esta pestaña donde está suscribir a RCS, quedó tapado, pero hay un botoncito que tiene un mundo, como el planeta Tierra ahí, dice Distribute. Al pulsar Distribute, les va a salir, encuentre distribuirlo en Spotify, en Apple Podcasts, bueno, me faltaba otros agregadores muy importantes, iHeartRadio, Castbox, Deezer y uno importantísimo que está cogiendo mucha fuerza, Google Podcast. Google Podcast es otro agregador importantísimo que está jugando un papel fundamental, es Google Podcast. Cada vez se va a hacer más fuerte. Va a tender a volverse más protagonista. Google Podcast es clave. Entonces, la manera más sencilla, retomando, edito el Audacity o Audition, creo ahí las etiquetas, lo subo a Spreaker y en Spreaker programo automáticamente la distribución a los agregadores, el mayor número de agregadores posibles. ¿Preguntas hasta ahí? No, no hay preguntas. Bueno, pues hasta ahí es como la clase de hoy. Era un bloque largo porque tocaba hacerlo así. De todos modos, vamos a hacer experimentos con nuestros productos que vayamos haciendo para ir a subirlos a Spreaker. ¿De acuerdo? No lo vamos a hacer la distribución automáticamente en este momento porque no tenemos un archivo finalizado que queramos publicar. Seguramente queremos publicarlo, vamos a hacer de nuestro mejor podcast posible. Pero sí es interesante que vayan sacando una cuenta de Spreaker o de iVoox o de Anchor y que vayan subiendo, así sea en privado, archivos privados
para publicarlos. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí llega la clase. Nos vemos el próximo martes. Ahí entiendo Andrés Montes va a estar para su sesión. Y ahí vamos a empezar con más temas de estrategias de distribución. ¿De acuerdo? Muchas gracias por estar presentes. Cualquier pregunta estoy disponible para inquietudes, lo que tengan, y vamos a analizarlas, ¿vale? Hasta luego, gracias.